Bueno, ¿me autorizan ya a empezar o va a haber una introducción previa? Profesor, estamos atrasados en- Sí, nosotros sabemos de su capacidad y usted es sí. presidente, encargado del jefe de cátedra y del Departamento de Hematología de la Universidad Nacional de Asunción, profesor de la Facultad de Ciencias Médicas. Eh, Le dejamos a su cargo, profesor, esta charla para nuestros residentes. Un fuerte saludo y le agradecemos su presencia de la sala 10 de la primera cátedra de clínica quirúrgica y de todo nuestro cuerpo docente de la primera cátedra de clínica quirúrgica. Gracias, profesor. Bueno, muchísimas gracias, profesor Kanata. Les pido disculpas por un problema tecnológico. Justo se metió una actualización y me bloqueó totalmente la computadora. Por eso llevamos unos 7 minutos de retraso. Voy a empezar sin dar más vueltas, recordando la famosa triada de Virchow, postulada en 1856 por este médico alemán, que no tenía todavía muy claro por qué pasaba la trombosis, pero postuló una hipótesis que demostró ser muy certera y que sigue estando vigente hoy, más de 150 años después. Este médico alemán decía que para que se produjera una trombosis tenían que combinarse estos tres elementos: la éstasis, o sea, la sangre quieta, esto tiene que ver con la inmovilidad, el encamamiento, algunas situaciones como las varices o la obesidad que favorecen la éstasis, el daño endotelial, que se ve generalmente en el trauma, la inflamación, y algo que él difusamente llamó un estado de hipercoagulabilidad, o sea, un componente de la sangre que favorecía la formación de coágulos. Hoy en día sabemos que es el cáncer, que es el embarazo, que son las trombofilias genéticas, pero en ese momento era algo así un poco difuso. Ya también en el siglo XIX o a finales del siglo XIX se encontró una fuerte asociación entre trombosis y cáncer. ¿Cuáles son los factores de riesgo de enfermedad tromboembólica? Podemos dividirlos en dos grupos: los factores de riesgo adquiridos, que por lo tanto son fácilmente prevenibles, muchos de ellos en teoría al menos, y los factores de riesgo genéticos, que no son prevenibles, pero sí son tratables o son modificables en algún sentido, en otro sentido no. Obviamente la edad no es modificable, pero a edad más avanzada, mayor riesgo de trombosis. Obviamente la inmovilización, el antecedente de una enfermedad tromboembólica venosa, que la persona o el paciente ya haya tenido un fenómeno tromboembólico, y la obesidad. La cirugía, cualquier tipo de cirugía es de riesgo, aunque existen cirugías que son aún más riesgosas, por ejemplo, la cirugía ortopédica o la cirugía oncológica, pero en general cualquier tipo de cirugía es un factor de riesgo. Los traumatismos, los grandes quemados o los pacientes que están internados por grandes quemaduras son también pacientes de mucho riesgo. Algo que a veces no se le da mucha importancia, que es la enfermedad médica aguda, pero tiene muchísimo riesgo también. Vamos a profundizar más adelante a qué nos estamos refiriendo. El cáncer, obviamente, es una de las situaciones de mayor riesgo de enfermedad tromboembólica, de trombosis venosa. Los anticonceptivos orales, sobre todo los que tienen mucho estrógeno, los que tienen alto componente estrogénico, y situaciones fisiológicas en las cuales hay también una gran movilización de estrógenos, como son el embarazo y el puerperio, que no es raro y hemos visto en muchas situaciones pacientes con embarazo y puerperio que hacen enfermedad tromboembólica venosa. Luego, en los últimos años se le ha dado mucha importancia a los viajes de larga distancia, sobre todo los viajes intercontinentales, desde que hace unos 15 años o casi 20 años en realidad, se describió un primer trabajo de un hospital que está cercano al aeropuerto Charles de Gaulle de París, donde tenían una incidencia bastante alta de pacientes que hacían vuelos y presentaban enfermedad tromboembólica, incluso embolia pulmonar fatal incluso. Y pudieron encontrar una relación entre la duración de los vuelos y la trombosis y la embolia. Y esto era evidentemente mayor en los viajes intercontinentales. Luego también una enfermedad descrita a finales del siglo XX, que es la enfermedad llamada síndrome antifosfolipídico, que es una patología en la cual el paciente no se conoce todavía muy íntimamente la fisiopatología, pero sí se sabe que hay anticuerpos dirigidos contra las membranas celulares con fosfolípidos, y estos pacientes tienen mayor riesgo de trombosis, tanto arterial como venosa, tienen pérdidas, sobre todo tienen trombocitopenias, a veces trastornos neurológicos, y las mujeres pérdidas
de embarazo, sobre todo en el primer trimestre, pérdidas en el primer trimestre a repetición. Es un factor adquirido también. Bueno, la lista de factores genéticos, lo que se llama la trombofilia genética, es muy amplia. Y hay algunas situaciones que están confirmadas y otras que no están confirmadas. Aquí, básicamente, las que están en la parte superior de la tabla serían las más importantes, como la deficiencia de antitrombina, proteína C, proteína S, pero no son frecuentes, son bastante raras. Pero sí es mucho más frecuente la resistencia a la acción de la proteína C activada, que se llama factor 5 Leiden, que es esta es una mutación descubierta en el año 1992, en la ciudad de Leiden, en la Universidad de Leiden, en Holanda, en la cual encontraron que había simplemente un cambio de nucleótido en el factor 5 que producía un cambio de aminoácido. En vez de haber en la posición 506 de la molécula del factor 5 una arginina, había un glutámico, y esto daba lugar a un cambio conformacional de la molécula de factor 5 y creaba un factor 5 que era resistente a la acción de la proteína C activada, por lo tanto confería un riesgo trombótico. Este factor 5 es uno de los factores a los cuales le damos más importancia. En un estudio que hicimos hace ya varios años en el Hospital de Clínicas en donantes sanos del banco de sangre, encontramos de 100 pacientes que analizamos, 2 de ellos tenían factor 5 Leiden, en pacientes que no tenían trombosis. Obviamente en los pacientes con trombosis esa incidencia es mayor. Y en poblaciones de origen europeo sobre todo. Nosotros tenemos un componente de origen europeo también bastante importante, y nuestra población también es mestiza, y esto existe en nuestro país. Y es el factor genético más importante y que más debemos investigar y buscar, ¿verdad? Porque tiene mucha importancia pronóstica. En el año 96, otro grupo europeo del norte de Europa encontró otra mutación similar, que es la mutación G20210A del gen de la protrombina, que tiene una clara asociación confirmada con el riesgo genético y básicamente produce un aumento de la protrombina. De haber más protrombina, va a haber más trombina, por lo tanto va a haber más trombosis, más formación de coágulos. También está confirmada la difibrinogénemia y la hiperhomocisteinemia. Son situaciones que han sido confirmadas. Y hay otras situaciones que son más dudosas, el aumento del TAFI, las mutaciones de la trombomodulina, otros factores 5 que no sean factor 5 Leiden, por ejemplo el factor 5 Cambridge, que hoy le damos muy poca importancia. O sea, efectos prácticos, entre los factores adquiridos hay que buscar los síndromes antifosfolipídicos, y entre los congénitos, sobre todo la mutación de la protrombina y del factor 5 Leiden, y la más importante es el factor 5 Leiden. Las otras son muy raras y otras ni siquiera tienen valor pronóstico y ni siquiera se sabe si realmente están asociadas o no. Bueno, esto simplemente es la cascada de la coagulación, un recuerdo. Ustedes recordarán de haber estudiado varias veces la vía intrínseca, la vía extrínseca, la vía común. Como esta cascada tiene también unos reguladores que son los anticoagulantes naturales. Está el inhibidor de la vía del factor tisular, que corta la cascada de la coagulación donde esta comienza a nivel del factor tisular. Está el sistema de la antitrombina 3, que corta la formación de coágulo a nivel del factor 12, del 11, del 9, del 10, del 2. Es muy importante la antitrombina porque hay pacientes que no tienen, por lo tanto no van a tener este mecanismo y van a seguir formando coágulo de manera indefinida. No es frecuente, pero es una situación que puede existir. Y por otro lado, recordar en este momento que un fármaco anticoagulante muy utilizado por nosotros, que son las heparinas, potencian esta acción inhibidora de la antitrombina. Las heparinas actúan farmacológicamente potenciando la acción de la antitrombina 3, o la antitrombina, que también se llama más comúnmente antitrombina. Y finalmente tenemos el sistema de la proteína C activada. La trombina, el factor 2 activado, se une a la trombomodulina, que es otra proteína que está circulando en el plasma, para transformar la proteína C circulante en proteína C activada. Y esta proteína C activada, utilizando la proteína S como cofactor, corta la cascada de la coagulación a niveles de los factores 5 activado y 8 activado. ¿Qué va a pasar si un paciente no tiene proteína C o proteína S? No va a haber este mecanismo regulatorio y se va a seguir formando coágulo de manera continua y sin ningún control. Y lo mismo va a pasar si el paciente tiene una mutación, esa mutación que les hablé recién del factor 5, llamada factor 5 Leiden. Esta proteína C activada no va a ser capaz de bloquear el factor 5 Leiden, solo bloquea el factor 5 normal.
Esto es, lo digo así un poco rápido, pero es interesante para ver cómo actúan los anticoagulantes en la trombosis y para ver cómo en nuestro organismo también tiene un mecanismo regulatorio natural que son los anticoagulantes naturales. Y cuando estos fallan o están ausentes o no funcionan bien o están bloqueados, el paciente tiene un mayor riesgo de hacer una enfermedad tromboembólica venosa, de hacer una trombosis. Este es el factor 5 Leiden, que ya les expliqué, que la proteína C activada degrada al factor 5 normal, cortando la cascada de la coagulación, pero no puede hacer lo propio cuando hay este factor mutado, que ya les expliqué recién lo que era. Y lo mismo pasa con el gen de la protrombina, que hace que haya mayor cantidad de protrombina, por lo tanto, mayor cantidad de coágulos. Vamos a ir pasando un poquito rápido para centrarnos en aspectos más prácticos. Bueno, ¿en qué pacientes debemos sospechar una trombofilia? Antes de preguntarnos eso, podemos hacernos otra pregunta. ¿Qué es una trombofilia? Es la predisposición a la trombosis, generalmente genética, pero también puede ser adquirida como en el caso de los síndromes antifosfolipídicos, por ejemplo. Bueno, en primer lugar, ver si el paciente tiene una historia familiar de enfermedad tromboembólica. Esto es muy importante, porque cuando hay un factor 5 Leiden en la familia, va a haber una carga familiar, va a haber hermanos, va a haber padres, va a haber tíos, va a haber primos. Esto lo vemos con frecuencia. Yo tengo pacientes con esto y tienen familias enteras con trombofilia genética. Entonces, ¿por qué es importante saberlo? Porque en esos pacientes hay que insistir aún más, si cabe, con la prevención de la enfermedad tromboembólica. Hay que ser muy exhaustivos y muy previsores para que esos pacientes con riesgo no hagan trombosis. Otra situación es cuando hay trombosis idiopática, que le llamamos, o en pacientes menores a 50 años, en los cuales no tenemos clara la causa. Obviamente, si es un anciano que está inmovilizado, que no se mueve y hace una enfermedad tromboembólica, no nos va a parecer muy raro porque hay éstasis, hay lesión endotelial, hay muchos factores, pero cuando un paciente menor a 50 años hace una trombosis, ojo, ¿verdad? Hay que investigar una trombofilia genética. Es lo más probable que haya algo ahí. O hay que investigar un cáncer, ¿verdad? Que también a veces la trombosis es la primera manifestación de una neoplasia oculta. En otros casos no encontramos ninguna trombofilia, pero vemos que el paciente tiene trombosis recurrente. Hace una trombosis en una pierna, después hace en la otra, o a veces hace 2 trombosis en la misma pierna, por ejemplo. Y en ese caso también hay que buscar un estado de hipercoagulabilidad o una trombofilia. Cuando la trombosis se presenta en una localización no habitual o no usual. ¿Cuál es la localización usual de la trombosis? O sea, ¿dónde es el lugar más común? Todos ustedes saben, es en el sistema venoso profundo de las extremidades inferiores. ¿Qué pasa cuando el paciente hace una trombosis axilar, subclavia, o de las venas suprahepáticas, que se llama síndrome de Buch-Chiari, o hace una trombosis venosa portal, mesentérica? En ese caso, obviamente, hay algo ahí que no está yendo bien. Eso no es normal. Entonces, es obligatorio investigar una trombofilia. A mí me hablan de un paciente con una trombosis de la suprahepática o una trombosis portal. Entonces, lo primero que pienso es un síndrome mieloproliferativo crónico. Le investigaré una policitemia vera, una trombocitosis esencial o una mielofibrosis idiopática probablemente, un síndrome mieloproliferativo crónico. Y si eso es todo negativo, buscaría un factor 5 Leiden, una mutación de la protrombina fundamentalmente, que son las que tienen realmente importancia, o entre las adquiridas un síndrome antifosfolipídico. Otra situación que hasta hace unos 30 años nadie valoraba porque no se conocía muy bien lo que eran los síndromes antifosfolipídicos es la de las mujeres con pérdidas fetales a repetición. Recuerdo un caso de una paciente que había perdido ya 4 o 5 embarazos hasta que a alguien se le ocurrió pedir los anticuerpos antifosfolipídicos y resultó que era una señora portadora de un síndrome antifosfolipídico. Y la solución es muy sencilla. En general se le da aspirina, se le da anticoagulación durante el embarazo y son embarazos que pueden llegar a término sin mayores inconvenientes. Paciente que presenta trastornos obstétricos como las preeclampsias, la eclampsia o el síndrome de HELLP, hay que buscar también un estado de hipercoagulabilidad. Y otras situaciones más raras como la necrosis cutánea inducida por cumarínicos o la púrpura fulminans o fulminante neonatal, que no vamos a entrar mucho en eso. Esta es una autopsia de un paciente con una embolia pulmonar fatal. Ven aquí un enorme coágulo. Y a veces no valoramos la magnitud del problema. ¿Cuál es la verdadera magnitud de esta situación? Esto creo que es lo que más importantemente quiero transmitirles. Yo en primer lugar les voy a resumir lo que es la enfermedad tromboembólica, lo que estamos haciendo, venosa,
vamos a hablar del diagnóstico, del tratamiento, y finalmente vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con esto en la pandemia que estamos padeciendo. Yo tengo muchas estadísticas, pero voy a resumirlo sin poner números para que sea más claro, que es un problema más de salud pública como muchos de los problemas que tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene una alta incidencia a nivel mundial, porque en la mayoría de los casos está relacionada la enfermedad tromboembólica venosa con una internación reciente, porque causa mortalidad no despreciable, porque causa morbilidad y porque es muchas veces silenciosa y prevenible. Estos son trabajos clásicos que les voy a presentar brevemente. Pacientes, vamos a dividir en dos grupos, los pacientes médicos y los pacientes quirúrgicos. En los pacientes médicos internados en clínica médica, hasta un 10% de las muertes, pueden deberse a enfermedad tromboembólica. Los pacientes que no tienen una profilaxis farmacológica con estas situaciones como una ACV, una insuficiencia cardíaca, un IAM, un síndrome nefrótico, van a ser complicaciones tromboembólicas en porcentajes muy altos. Hasta 75% de los pacientes con ACV, hasta 63% de los pacientes con infarto agudo del miocardio, el síndrome nefrótico casi un 50%. Y esto no solamente le tenemos miedo a la trombosis, sino a la principal y más temida complicación de la enfermedad tromboembólica venosa, que es el tromboembolismo pulmonar, que en muchos casos puede ser fatal. Esto que está muy claro en los pacientes médicos y que no siempre los clínicos le prestamos atención, yo les voy a presentar más adelante un trabajo que hicimos en nuestro servicio, sí es también muy importante en pacientes quirúrgicos, que creo que es lo que más les atañe a ustedes, ¿verdad? En la cirugía, este trabajo ya clásico del año 2004, publicado en la revista Chest, muestra la incidencia de hasta un 19% de trombosis venosa total en pacientes de cirugía general sin profilaxis y hasta un 7% de trombosis grave, peligrosa, que son las trombosis proximales, las trombosis que están más cercanas a la raíz de miembro, le llamamos trombosis proximales porque son las que tienen mayor riesgo de tromboembolismo pulmonar. Y en la cirugía oncológica esto puede llegar hasta un 29%, situación de mucho riesgo. O sea, en resumen, cualquier paciente con cirugía general debe recibir por lo menos una profilaxis mecánica, mínimo. Y si tiene más factores de riesgo, profilaxis farmacológica, pero mínimo. Pero esto que es cierto en la cirugía general es mucho más cierto y mucho más peligroso en la cirugía oncológica y ni qué decir en la cirugía traumatológica. Este es otro trabajo clásico donde se puede ver la incidencia de trombosis venosa profunda y de embolismo pulmonar en las cirugías de reemplazo total de cadera y reemplazo total de rodilla. Si no se le hace profilaxis a un paciente en esta situación, hasta un 85% de los que reciben reemplazo total de rodilla pueden hacer una trombosis venosa profunda. Y hasta casi un 60% de los pacientes con reemplazo total de cadera. Pero lo que es más grave, que casi un 30% de los que reciben un reemplazo total de cadera que no tienen una adecuada profilaxis van a hacer una embolia pulmonar y un 10% en el caso del reemplazo total de rodilla. Y esa embolia pulmonar puede ser fatal. Por lo tanto, este no es un problema menor, son números muy grandes. Esta es una evidencia no despreciable y muy contundente de que los pacientes con cirugía traumatológica deben recibir obligatoriamente profilaxis farmacológica, los que reciben recambio total de cadera y recambio total de rodilla. Esto es más para los traumatólogos, pero es como un conocimiento de cultura general en relación a la prevención de trombosis. Este trabajo es muy interesante, es un trabajo publicado en el año 2004 de un hospital de primer nivel del Reino Unido, el famoso King's College de Londres, en el cual compararon las historias clínicas de sus pacientes en el año 1966 y en el año 2000, cuando en el año 66 no estaba en boga la realización de tromboprofilaxis, no era una cosa que se hacía con frecuencia, no estaba el concepto tan claro de que había que hacer, y encontraron que el 2,1% de los pacientes quirúrgicos hicieron una embolia pulmonar fatal en el año 1966, versus un 0,6% en el año 2000, lo cual
habla de un 71% de reducción de embolia pulmonar fatal en pacientes que recibieron profilaxis. Esto es bastante fuerte la evidencia, es importantísimo. Y también se vio lo mismo en los pacientes internados por enfermedades médicas en cuanto a la embolia pulmonar fatal, pero la disminución fue un poco menos fuerte. Igual un 18% es algo importante y fue significativo estadísticamente, pero sobre todo en los pacientes quirúrgicos es muy contundente, 71% reducción del riesgo de embolia pulmonar fatal, con profilaxis versus no profilaxis. Bueno, no sé si estoy yendo demasiado rápido, si se entiende. Está muy bien, profe. Sí. Y si me escuchan bien, ¿verdad? Porque a veces falla la tecnología. Sí. Sigamos. Pero ¿cuál es el enfoque práctico? Pues yo les presento resúmenes de trabajos, de publicaciones de otros países, pero ¿qué es lo que debemos hacer en la práctica ante un paciente, cualquier paciente? Porque esto es válido para un paciente médico, para un paciente quirúrgico, para un paciente de cualquier tipo. En primer lugar, preguntarnos si está indicada la profilaxis. En general, si se trata de un paciente que se mueve y que no tiene factores de riesgo, no es obeso, no tiene insuficiencia cardíaca, no tiene síndrome nefrótico, por ejemplo, no tiene ninguna trombofilia conocida, no hace falta, no haría falta hacer una profilaxis de rutina. No, me estoy refiriendo a la profilaxis farmacológica, pero aunque no haga falta hacer una profilaxis de rutina, esto es cambiante y mientras el paciente esté internado, debemos evaluar diariamente porque los factores de riesgo pueden ir añadiéndose. Podía no haber tenido factores de riesgo cuando se internó y luego eso pudo haber cambiado de una manera muy fuerte durante la internación. La segunda pregunta, no menor, es si el paciente tiene alguna contraindicación para recibir una profilaxis. Es evidente, tiene indicación o no tiene, pero hay que preguntarse, ¿tiene contraindicación? ¿Y cuál es la contraindicación en resumen? Que tenga una hemorragia activa o un alto riesgo de sangrado. Si un paciente me viene con hematuria, tiene una hemorragia cerebral intraparenquimatosa o tiene una rectorragia, una melena, no le podemos hacer profilaxis farmacológica. Trataremos de moverle la pierna, trataremos de hacer le pondremos la media de compresión graduada o compresión neumática intermitente si la tuviéramos disponible, pero no le daríamos profilaxis farmacológica. Y también esto debe evaluarse diariamente. Y el punto 3 es la situación cuando la tromboprofilaxis está indicada y el paciente no tiene contraindicación. O sea, no tiene hemorragia y sí tiene una indicación fuerte. Entonces, para la mayoría de los pacientes, la profilaxis recomendada es heparina de bajo peso molecular y a esto se le pueden añadir medidas compresivas si son pacientes de alto riesgo. Y lo importante, que vamos a ver más adelante, es que debemos usar las dosis apropiadas, que hay que iniciar la profilaxis según la evidencia. Hay un tiempo para empezar la profilaxis, hay una duración para empezar la profilaxis. Y la profilaxis no debe ser corta en algunos casos. Cuando tenemos un paciente con cirugía ortopédica y traumatológica, generalmente le hacemos 5 semanas posterior a la cirugía, o por lo menos 15 días si es cirugía de rodilla y 4 o 5 semanas si es cirugía de cadera. Y cuando es cirugía oncológica de altísimo riesgo, mínimo se le hace una profilaxis de 6 semanas posterior a la cirugía de tratamiento farmacológico. En otras cirugías puede ser menor el tiempo, pero no podemos meter la pata en una cirugía traumatológica u oncológica. Yo ahora mismo, y pasa esto, porque yo ahora mismo estoy viendo a un paciente que le hicieron una cirugía de rodilla y no le hicieron profilaxis, el paciente se quedó inmovilizado y un paciente joven de 38 años que me viene con una embolia pulmonar. Por suerte, no fatal, ¿verdad? Ni con repercusión hemodinámica, pero no es un problema pequeño este tema. Bueno, pero es un problema que está infravalorado. Este es un trabajo que hicimos nosotros en la Cátedra de Semiología del Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción. Quisimos evaluar cuál era el riesgo trombótico de los pacientes internados en un servicio de medicina interna con una gran rotación de pacientes. Muchos pacientes. Nuestro objetivo era determinar el riesgo trombótico en un periodo de 6 meses en un servicio de medicina interna y determinar si la profilaxis fue adecuada al riesgo del paciente. Porque ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Y no solo a nosotros, sino esto es una cosa repetitiva en todo el mundo. Pasa en todo el mundo.
que a veces al paciente que tiene riesgo no se le hace profilaxis adecuada farmacológica y de repente tenemos pacientes sin riesgos reales a los cuales se le hace una profilaxis. O sea, a veces nos quedamos cortos y a veces sobreactuamos, dicho de otra manera. Utilizamos estas escalas que están disponibles en internet, que son score de Padua, que se usa más en medicina interna, o el score de Caprini, que se puede usar en cirugía, que vamos a mostrar un poco más resumidamente enseguida. Pero cada día de internación le íbamos haciendo una evaluación. Un paciente con ACV o con infarto, o que haya tenido una trombosis previa, o que tenga insuficiencia cardíaca, o cáncer, o hipercoagulabilidad, tiene 3 puntos. Y una cirugía de más de 60 minutos son 2 puntos. La insuficiencia cardíaca grado 1 o 2 también 2 puntos. Y otras circunstancias que tienen 1 punto, ¿verdad? Bueno, y nuestra pauta de actuación era esta, que evaluábamos diariamente el riesgo del paciente desde el día que se internó hasta el día que fue de alta, y si el paciente tenía un puntaje menor a 4, le hacíamos medidas generales o mecánicas, y si tenía un puntaje mayor o igual a 4 puntos, le hacíamos profilaxis ya sea con heparina sódica o heparina de bajo peso molecular combinada con medias elásticas. Bueno, esto es un resumen. Vamos en honor al tiempo a ir acelerando un poquitito. Bueno, tuvimos que la mayoría de nuestros pacientes eran casi un 60% mujeres, 40% varones. La mediana de edad era 53 años. Los días de internación eran 6,64. Más o menos un 50% de nuestros pacientes eran hipertensos. El 35% estaban encamados con poca movilidad, no encamados nomás que estaban en una cama, sino que realmente se movían poco. Había un 32% de diabéticos. Había un 21% de pacientes con insuficiencia cardíaca grado 3-4, que son las de mayor riesgo, y había un 17.2% de pacientes con edad avanzada. En resumen, teníamos casi la mitad de los pacientes con más de 4 factores de riesgo, 47.7, y un poquito más con menos de 4 factores de riesgo. La teoría es que los que tenían más de 4 factores de riesgo había que haberles hecho, esto es un estudio retrospectivo que hicimos, no hicimos prospectivo, ¿verdad? Pero en teoría lo que teníamos que haber hecho, si teníamos una práctica correcta, era a los pacientes de más de 4 factores de riesgo hacerles profilaxis farmacológica mientras estuvieran internados por lo menos, o mientras tuvieran factores de riesgo, y a los que tuvieran menos de 4 factores de riesgo hacerle una profilaxis por lo menos mecánica, moverles, o ponerles medias en todo caso, o moverles, que se levanten. Bueno, ¿qué pasó? Que le hicimos heparina de bajo peso molecular realmente en la práctica a el 36% de los pacientes y no le hicimos a casi el 64% de los pacientes. De este grupo, 76,3% tenía más de 4 factores de riesgo, por lo tanto estaba bien indicada la profilaxis farmacológica. Pero había casi un 25% de pacientes que no tenían realmente factores de riesgo suficientes para justificar una profilaxis farmacológica, a los cuales les pusimos en mayor riesgo. Estoy hablando en plural, pero bueno, hablo de un servicio de medicina interna, en realidad no soy yo el que decidí porque esto fue retrospectivo, por eso hablo en plural. Les expusimos a esos pacientes a tener un mayor riesgo de sangrado. Y sin embargo, otro aspecto también bastante preocupante de este estudio es que había 86 pacientes que representaban un 31,4% de nuestra población internada en 6 meses, que tenían más de 4 factores de riesgo, y a nadie se le pasó por la cabeza, a nadie se le ocurrió hacerle profilaxis farmacológica a pacientes que tenían clara indicación. Hoy en día no tenemos excusas para no actuar con la famosa y bien llamada medicina basada en la evidencia. Tenemos estas guías del Colegio Americano de Médicos Torácicos, el CHES famoso, que se actualiza permanentemente y está disponible en internet. Esta es la guía del 2016, por ejemplo. Y nos va dando las pautas de qué tenemos que hacer con los pacientes. Para los pacientes médicos, tenemos pacientes hospitalizados no quirúrgicos, tenemos el score de Padua, que va sumando puntos. Esta es una página pero esta es una de muchas que hay en internet, donde o con el teléfono mismo podemos en un momento abrir una aplicación e ir cargando los factores de riesgo a nuestros pacientes individualmente. Y esto nos da una idea de cómo tenemos que actuar en estos pacientes. La edad, los factores de riesgo médicos, el peso, el tratamiento hormonal, todos los factores de riesgo.
las trombofilias que realmente tienen importancia, como les hablé al comienzo, las muy raras, que son el defecto de la antitrombina, proteína COS, y las bastante frecuentes, como el factor 5 Leiden, la mutación de la protrombina, entre las congénitas, y el síndrome antifosfolipídico entre las trombofilias adquiridas. Para pacientes quirúrgicos en cirugía general electiva, tenemos este score de Caprini, que también lo mismo, lo buscan en internet, no hace falta que lo sepan de memoria, van sumando puntos de acuerdo a la cantidad de puntos. Un paciente que tiene entre 0 y 1 punto no se le hace nada, pero a partir de 2 puntos ya es riesgo moderado, a partir de 4 ya es alto y más de 5 es riesgo muy alto, y en ese caso el paciente obligatoriamente debería recibir una profilaxis farmacológica. Esto no vamos a entrar ahora en honor al tiempo, y sobre todo porque les acabo de decir dónde lo pueden conseguir fácilmente, pero son scores que son muy útiles y no podemos tener la excusa hoy en día de que son inaccesibles, porque ponen en el Google online, score de Caprini online o score de PADO online, y lo pueden hacer ahí en el teléfono, ni siquiera necesitan bajar una aplicación, aunque también hay aplicaciones que se pueden bajar. ¿Qué hacemos con los pacientes médicos o quirúrgicos? Tenemos que hacer un tratamiento anticoagulante que tiene como dos vertientes, ¿verdad? El tratamiento de profilaxis, el tratamiento preventivo, para que el paciente no haga trombosis, y el tratamiento, digamos ya, valga la redundancia, terapéutico, cuando el paciente ya hizo una enfermedad tromboembólica. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento anticoagulante? Es prevenir o tratar la enfermedad tromboembólica tanto arterial como venosa. Yo en esta charla solo me estoy centrando en la parte venosa, ¿verdad? No en la parte arterial. Pero siempre el tratamiento anticoagulante tiene contraindicaciones. Hay contraindicaciones absolutas que están expuestas en esta diapositiva, pero yo les puedo resumir todas estas 6 situaciones en una sola. Sangrado activo o riesgo muy alto de tener un sangrado activo. Entonces, ustedes con eso en la cabeza y con el paciente enfrente y con todos los datos del paciente pueden sacar una conclusión. Este paciente tiene sangrado activo o tiene riesgo muy alto de tener un sangrado activo, abrir los ojos, no se le puede anticoagular. Bueno, la lista de fármacos anticoagulantes es muy amplia. Vamos a hacer un resumen de esto. Tenemos 5 grupos de fármacos. En primer lugar, los fármacos, los más antiguos de todos, que son las heparinas, que potencian la acción de la antitrombina. Les mostré que la antitrombina es un anticoagulante natural que corta la coagulación a nivel de varios factores de la vía fundamentalmente intrínseca. ¿Y qué hace la heparina? Hace que esa antitrombina tenga más potencia esa acción inhibidora. Están las clásicas heparinas no fraccionadas, la sódica, la cálcica, y están las famosas y mucho más utilizadas hoy en día heparinas de bajo peso molecular, que actúan fundamentalmente sobre la acción de la antitrombina sobre el factor 10 fundamentalmente. Desde los años 40 del siglo XX tenemos los fármacos cumarínicos, que son medicamentos que son antivitamina K. La vitamina K es fundamental para que los factores de coagulación maduren. Voy a usar palabras muy sencillas, pero el proceso realmente se llama la gamma carboxilación y es toda una serie de reacciones bioquímicas. Pero dicho de otra manera sencilla, para que los factores se forman en el hígado de coagulación, pero que para que puedan estar maduros y funcionales necesitan de la vitamina K. ¿Qué hace la warfarina y el acenocumarol? Bloquean la vitamina K y por eso llaman también antivitamina K, y hacen que no se produzca ese proceso llamado gamma carboxilación. En los últimos años, pero ya desde comienzo de este siglo actual, tenemos los inhibidores directos de los factores de coagulación. Están los inhibidores directos de la trombina, hay varios, pero el único que realmente tuvo éxito comercial es el dabigatran. El dabigatran, que lo tenemos disponible en nuestro medio con un nombre comercial que todos conocen. Los inhibidores directos del factor 10, que tenemos 2 de ellos disponibles en nuestro medio, que son el rivaroxaban y el apixaban. Y finalmente los inhibidores indirectos del factor 10, que tenemos el fondaparinux, que eso se puede usar, sobre todo se usa en terapia intensiva en muchos lugares, ¿verdad? Pero eso no es un fármaco que lo tengamos disponible ni tenemos mucha experiencia en su utilización, pero existe en el mundo y se usa en muchos países. ¿Qué son las heparinas? Son glucosaminoglicanos, tienen un peso molecular entre 3 y 50 kilodalton. Ya les dije y repito, ejercen su acción farmacológica potenciando la acción de la antitrombina 3. Las heparinas no fraccionadas potencian esa acción inhibitoria, sobre todo sobre el factor 2 y el factor 10,
pero las heparinas de bajo peso molecular, como es la molécula más pequeña, fundamentalmente actúan sobre el factor 10 activado de la coagulación. Este es un tema ultra antiguo, pero les voy a dar una pincelada. ¿Cuál es la diferencia entre las dos heparinas? Primero, las de no fraccionadas tienen una vida media variable corta, las heparinas de bajo peso molecular tienen una vida media prolongada, las no fraccionadas tienen baja biodisponibilidad, las de bajo peso alta, las no fraccionadas tienen que controlarse con un análisis laboratorial que es el TTPA, las de bajo peso molecular, como tienen una cinética de eliminación regular, no necesitan control analítico, son mucho más prácticas, mucho más seguras. Esta era una discusión que yo escuchaba cuando era estudiante hace más de 20 años. Hoy en día no hay ninguna duda que el fármaco de elección para prevención y tratamiento son las heparinas de bajo peso molecular. Aquí están las dosis, que no vamos a entrar mucho en la no fraccionada, pero sí en las de bajo peso molecular, la enoxaparina. Cuando es una profilaxis de bajo riesgo se usa 20 miligramos, una dosis de 20, cuando es de alto riesgo 40, y cuando el paciente ya tiene una trombosis, la dosis habitual de la enoxaparina es 1 miligramo por kilo de peso cada 12 horas. Muchos estudios, mucha polémica ya superada, porque es una polémica vieja, como les dije, pero para el tratamiento y para la prevención de la enfermedad tromboembólica se sabe que las heparinas de bajo peso molecular son al menos tan eficaces, y tan seguras como la clásica infusión de heparina no fraccionada, que es la que yo usaba cuando estaba empezando con la medicina, ¿verdad? Cuando era médico interno, residente, usábamos esa, pero hoy en día se sabe que son al menos tan eficaces y tan seguras en la fase inicial de una enfermedad tromboembólica, pero tienen grandes ventajas, que son más cómodas, se administra por vía subcutánea, tienen vida media más larga, efecto más predecible y no requieren en general un control analítico. Cuando hacíamos las clásicas perfusiones de heparina no fraccionada, que en algunas circunstancias probablemente se sigan usando, teníamos que controlar el TTPA y de repente cada 6 horas y había que ajustar, subir, bajar la dosis o suspender. Entonces no era tan sencillo. No necesitamos hacer lo mismo con las heparinas de bajo peso molecular. ¿Cuáles son los efectos adversos de los anticoagulantes en general, pero también de las heparinas? Las hemorragias. Y las heparinas tienen un efecto que les es propio, que es la trombocitopenia inducida por heparina. Muy temido efecto adverso, porque esto es paradójico. Le damos al paciente heparinas en general para que no haga trombosis y nos hace unas reacciones alérgicas que son las trombocitopenias inducidas por heparina. El paciente, aparte de tener bajas plaquetas y sangrado, puede tener también trombosis arterial y venosa nada despreciable. Por suerte, este efecto adverso no es muy frecuente y es mucho menos frecuente aún con las heparinas de bajo peso molecular. Por lo tanto, en la práctica no vemos demasiados casos de trombocitopenias inducidas por heparina, pero debemos sospechar si tenemos un paciente que está recibiendo heparina y hace una caída brusca de la cifra de plaquetas. Y en ese caso hay que suspender la heparina y hay que cambiar por un anticoagulante de acción directa. Idealmente el fondaparinux. En nuestro medio, dabigatran, rivaroxabana, apixabana, alguno de los que actúa por otra vía. Bueno, y finalmente la osteoporosis si los pacientes reciben heparinas de bajo peso molecular por un tiempo superior al mes. Los cumarínicos, cambiando de tema, son fármacos de gran eficacia pero de difícil manejo porque tienen lo que se llama un índice terapéutico estrecho. ¿Esto qué quiere decir? Que la dosis ineficiente, la eficaz y la hemorrágica, la tóxica, están muy próximas entre sí. Esto tenemos muchísima experiencia, es lo que hacemos mayoritariamente. Yo en mi consultorio de anticoagulación uso el 90% de mis pacientes reciben cumarínicos. Entonces tengo mucha experiencia en manejar esto y sé que pequeños cambios en la dosis pueden crear desastres, desde producir una trombosis hasta producir un sangrado. Entonces ya el tiempo, los años te dan una cierta manera de entender y de manejar mejor esto. Ya les expliqué que son antivitamina K. Es muy importante este tema que no empiezan a actuar inmediatamente, así como las heparinas. Apenas yo le administro al paciente, están actuando ya y le están protegiendo. Los cumarínicos, el acenocumarol, la warfarina, a veces tardan 2 a 3 días. Por ese motivo, nunca una trombosis aguda debemos darle debemos darle cumarínicos de entrada. Les damos heparina, porque ya les protegemos desde el primer momento. Y cuando el paciente está estabilizado,
Cuando le tenemos ya más controlado, ahí podemos hacer el solapamiento, empezar a usar cumarínico, que son los fármacos que los pacientes van a tomar a largo plazo. La warfarina tiene vida media más larga, el acenocumarol vida media más corta, pero son fármacos de la misma familia. Las dosis son variables, se ajustan por el TP con el INR, como ustedes saben. Para la mayoría de los pacientes tenemos que hacer que el INR esté entre 2 y 3 para hablar de un rango terapéutico de anticoagulación. Entonces vamos a pasarlo rápido. En la lactancia están totalmente, en el embarazo están totalmente contraindicados en el primer trimestre. Es clásica la malformación de la aplasia del hueso nasal y otras malformaciones, pero no tienen contraindicación en la lactancia. Sin ningún problema, una mujer que está dando de mamar puede tomar cumarínicos. Otro problema importante de los cumarínicos que tienen interacciones farmacológicas y tienen interacciones con la dieta también. Si el paciente consume mucha vitamina K, le quita efecto al anticoagulante. Si consume mucho alcohol, muchas bebidas alcohólicas, potencia el efecto del anticoagulante y puede tener hemorragias severas. O sea, el paciente tiene que tener una dieta especial cuando toma cumarínicos. Y por otro lado, tiene que estar muy atento a los fármacos que consume. Por ejemplo, los AINES o la aspirina pueden hacer que sangre. Entre los antibióticos hay algunos que pueden potenciar el efecto. La amiodarona, clásico medicamento que se usa, un antiarrítmico, también. Es larga la lista. Esto hay que, en el momento concreto, si vamos a un paciente anticoagulado, administrarle un antibiótico o un medicamento, cualquiera sea, tenemos que revisar muy bien sus interacciones. Yo siempre le digo a los pacientes que no hay ningún medicamento contraindicado. Ellos están anticoagulados, tienen una celulitis, le tienen que dar un antibiótico, no hay problema que le den el antibiótico, pero yo le tengo que bajar la dosis o le tengo que controlar más de cerca el anticoagulante, porque esos medicamentos de repente pueden producir verdaderas catástrofes. Entonces hay que estar atento. La semana pasada tuve una señora que no me avisó, una anciana, muy anciana, que una infección urinaria y le dieron una quinolona, que está muy bien, le tenían que haber dado, obviamente, nadie cuestiona eso, pero también tenían que haberme avisado para que yo le baje la dosis o le suspenda algún día o le controle más de cerca, porque me hizo una sobredosis y una hemorragia en esa combinación de cumarínico con quinolona, ciprofloxacina. Bueno. Y después también hay otros fármacos que le quitan el efecto. Larga también es la lista. Obviamente la vitamina K, que es el antídoto. Bueno. Los efectos adversos son los mismos, la hemorragia. Algunos pacientes refieren caída de cabello, ya he tenido, pero es rarísimo. Bueno, ¿qué es lo que tratamos de buscar? Un anticoagulante ideal, ¿verdad? Y por eso se desarrollaron anticoagulantes nuevos, que sean anticoagulantes de administración oral, no como las heparinas que son subcutáneas o parenterales, que sean de dos dosis de una vez al día, que sean eficaces, que tengan efectos predecibles, que no tengan hemorragias, que tengan antídotos, etc. Entonces, en los últimos años se desarrollaron nuevas familias de fármacos, por ejemplo, los inhibidores indirectos del factor 10, como el fondaparinux y el hidraparinux, los inhibidores directos del factor 10 activado, como el rivaroxaban y el apixaban, que los tenemos disponibles y los usamos también en nuestro medio, yo los uso bastante, los inhibidores directos de la trombina, el dabigatran. Existe una posología en cada situación, ¿verdad? En la cirugía ortopédica y traumatológica para prevenir la formación de un trombo, de una trombosis, perdón. Esto lo van a encontrar en cualquier prospecto, no sé si vale la pena profundizar, pero simplemente saber que el dabigatran en rodillas se da 10 días, en cadera se da hasta 35 días, y la dosis es 220 miligramos día. El rivaroxaban se da 10 miligramos en una sola toma que se inicia 6 a 10 horas después de la cirugía, más o menos similar, 2 semanas para rodilla y 5 semanas para cadera. El apixaban se da 2,5 miligramos cada 12 horas y se inicia en las primeras 12 a 24 horas después de la cirugía. Y el prospecto dice 10 a 14 días para rodilla, 32 a 38 días para cadera. En la fibrilación auricular es otra indicación, no vamos a entrar ahora en eso, pero también hay una indicación de cada uno de estos fármacos. Hay que atender mucho la función renal. Los nuevos anticoagulantes, no le voy a llamar nuevos porque ese es un término que no me gusta, sino voy a llamarle, mejor dicho, anticoagulantes de acción directa,
todos tienen eliminación renal y el riñón es un órgano crítico, o sea, el riñón debe funcionar bien para poder darles. Pacientes que tengan clearance de creatinina menor a 30, por ejemplo, no deberían recibir ninguno de estos anticoagulantes, sobre todo el dabigatran, que es el más sensible al riñón. Para el apixaban, también hay unos criterios para bajar la dosis, que si el paciente tiene creatinina más de 1,5, si es mayor a 80 años o si tiene peso bajo, en vez de hacerle 5 cada 12, se le hace 2,5 cada 12. Pero idea importante que el riñón es fundamental aquí en el tema de la anticoagulación. Y también en los últimos años, estos anticoagulantes de acción directa han recibido aprobaciones para el tratamiento de la trombosis. El dabigatran se trata 5 a 10 días. Primero hay que tratar con un anticoagulante parenteral, o sea, hay que hacerle heparina de bajo peso molecular y a partir de los 7 días, generalmente yo hago, ahí se le empieza a 150 cada 12 horas, excepto si se trata de un anciano renal que se le puede bajar a 110 cada 12. El rivaroxaban, que tiene varias presentaciones, tiene una dosis de 15 miligramos 2 veces por semana las primeras 3 semanas post-trombosis. No necesita un anticoagulante parenteral previo como el dabigatran. Y después se da 20 miligramos cada 24 horas y se puede bajar un poco si la función renal está deteriorada, hasta 15 miligramos cada 24 horas. Pero con menos de 15 de clearance de creatinina no se le debe dar al paciente rivaroxaban. Y el apixaban también tiene una dosis fija. Se trata, los primeros 10 días se le trata con 10 miligramos cada 12 horas y luego se baja a 5 miligramos cada 12 horas. Y aquí también está vigente lo que les dije antes, ¿verdad? Pacientes mayores de 80 años, pacientes de poco peso, menor a 60 kilos, pacientes con insuficiencia renal, se les ajusta la dosis, se les baja la dosis, 2,5 miligramos cada 12 horas. Todos estos medicamentos de acción directa tienen múltiples interacciones farmacológicas que también es interesante revisar, pero muchísimo menos que los cumarínicos, muchísimo menos que la acenocumarol y la warfarina. Esa es una ventaja que tienen, ¿verdad? Son fármacos que a veces no son tan usados, que pueden hacer que tengan más efecto, o algunos como la rifampicina, en el caso del dabigatran, menos efecto. Lo mismo pasa con el rivaroxaban. Hay fármacos, por ejemplo, si el paciente recibe ketoconazol concomitantemente con rivaroxaban, hasta un 160% más potente puede ser el anticoagulante. Y otros como la rifampicina pueden perder hasta un 50% de su efecto anticoagulante. Y lo mismo pasa con el apixaban. También hay medicamentos, por eso tenemos que revisar, pero no son demasiados medicamentos. La rifampicina es la que es común a los tres, hay que evitar en todos. Cuando le damos ketoconazol, amiodarona, verapamilo o quinidinas, hay que reducir a un 75% la dosis. Sobre todo para el dabigatran, en el apixaban hay que reducir a la mitad. Esto tenemos que consultar en cada momento, pero aquí rifampicina podemos usar en pacientes tuberculosos, amiodarona podemos usar, verapamilo podemos usar. Los otros creo que no usaríamos tanto, no son de uso tan frecuente. Bueno, estos anticoagulantes de acción directa no tienen una prueba para monitorizar, por eso tienen dosis fija y no requieren monitorización, pero no tenemos que dejarnos llevar por decir no requieren, porque eso puede ser un engaño. El paciente debe venir por lo menos 1 o 2 veces al año y debemos estar seguros que funcione bien su riñón, su hígado y su crasis, porque si no podemos tener problemas. ¿Cuál es la desventaja de estos anticoagulantes? Que en general no tienen antídotos, pero como tienen vida media corta, hay todos unos algoritmos para saber qué hacer con estos pacientes. El que sí tiene antídoto disponible en nuestro medio es el dabigatran, que se llama idarucizumab, que es un medicamento muy costoso, cuesta como $1000, pero yo ya he tenido oportunidad de usarlo y revierte en minutos el efecto anticoagulante del dabigatran. Los otros no tienen todavía esa posibilidad. Entonces, si el paciente sangra, se le hace transfusión, se le hace concentrado de complejo protrombínico, se le puede hacer plasma, no es demasiado eficaz. Se trata de enfriar todo lo que se pueda la situación, antifibrinolíticos, se puede dializar el dabigatran, no así el rivaroxaban, y se trata de enfriar hasta que pase el efecto de la droga, pero no es una situación muy sencilla. Por eso que mucha gente es reacia a usar estos anticoagulantes de acción directa, porque te dicen, pero si yo con apenas una vitamina K o un poquito de plasma ya revierto los cumarínicos. Y esto no es tan así con estos anticoagulantes de acción directa.
Bueno, son temas muy extensos, pero voy a ir ya a la parte final, pero son unos 10 a 15 minutos más que voy a tratar de apurar, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que ustedes deben saber de la trombosis y el COVID-19, que no es un tema fácil, porque no hay demasiada evidencia científica de peso para poder decir qué tenemos que hacer. La Sociedad Americana de Hematología nos dice, esta es una actualización de hace un mes, que la incidencia de la enfermedad tromboembólica venosa en pacientes con COVID no está clara. Hay trabajos que encuentran incidencias muy bajas, de 1,5 en internados, hasta un 70% de aquellos pacientes que están internados en unidades de cuidados intensivos. O sea, primera cosa que podemos concluir, que aparentemente los pacientes más graves tienen más riesgo. Pero hay mucha variabilidad porque son muestras pequeñas, son estudios retrospectivos, no son estudios aleatorizados, no son estudios prospectivos, sino retrospectivos. La población es inhomogénea. Muchos problemas metodológicos tienen estos estudios. Por lo tanto, es un tema que sabemos que es un factor de riesgo el COVID, pero hasta ahí. No podemos calcular todavía en qué medida. ¿Qué recomienda la Sociedad Americana de Hematología y otras sociedades científicas que van por el mismo rumbo, ¿verdad? En primer lugar, que a los pacientes internados se les dé por lo menos heparina de bajo peso molecular. O sea, el COVID tiene suficiente peso, olvidémonos del score de Padua y el score de Caprini si tenemos un paciente con COVID. Tiene tanto peso el COVID, suficiente peso como para que el paciente tenga que recibir por lo menos una dosis profiláctica. Y si hubiera contraindicaciones, para la profilaxis con heparina, hacer profilaxis mecánica. Esto va en la línea de los principios generales que les expuse al comienzo. ¿Qué hacer con los pacientes más graves? Porque esto podemos hacer en un paciente, hay una tentación y hay una tendencia, en muchos lugares hacen de hacer dosis muy altas, incluso dosis anticoagulantes, a los pacientes graves internados con COVID-19. Y existe la hipótesis demostrada de que la trombosis microvascular está involucrada en el fallo respiratorio hipoxémico que tienen estos pacientes. Y esto hoy en día ya no es una hipótesis, sino es algo que ya está demostrado, porque esto se ha visto en autopsias que se han hecho en varios lugares del mundo. No voy a entrar aquí, pero simplemente decir eso. Pero, ¿qué hacer con los pacientes graves? Tienen riesgo trombótico, muchos mueren de embolias, muchos tienen trombosis microvascular y a veces en vasos grandes, pero los estudios son retrospectivos de cohorte y hay pacientes a los que le hacen dosis altas, dosis intermedias, dosis bajas. No son estudios que podamos todavía sacar conclusiones porque tienen importantísimos sesgos. Por lo tanto, la Sociedad Americana de Hematología lo que recomienda es hacer dosis terapéuticas solo a aquellos que tengan evidencia de enfermedad tromboembólica venosa o abren una ventanita aquellos en los cuales haya una sospecha muy alta, porque de repente el paciente está en terapia, no va a ser fácil hacerle estudios, ni ecocardio, ni ecodoppler, ni nada de eso, pero de repente se puede tener sospecha muy alta, Y en ese caso podríamos hacer dosis terapéutica, ya les conté que era 1 miligramo por kilo de peso cada 12 horas. Este estudio, brevemente les comento, me pareció muy interesante, de un grupo de España, donde ellos tenían 2 pacientes que estaban anticoagulados por tener fibrilación auricular y hacen un COVID no grave. Entonces, le suspenden su warfarina a uno, su rifaroxaban al otro, y le hacen heparina de bajo peso molecular a una dosis teóricamente equivalente. Y sin embargo, estos pacientes hacen sendas hemorragias gastrointestinales graves. Por lo tanto, no es tan sencillo decirle voy a poner nomás la dosis de heparina terapéutica. ¿Se imaginan? Estos eran pacientes con indicación y sin embargo terminaron sangrando y complicándose grandemente. Por lo tanto, esto es un llamado a la prudencia. Y la siguiente pregunta es, ¿qué hacemos con el paciente que ya se fue de alta? Porque existe una incidencia que es relativamente pequeña, entre 0 y 0,6% en varios estudios de enfermedad tromboembólica venosa a los 30 a 42 días del alta, pero la respuesta es que siempre tenemos que considerar a cada paciente como un buen sastre. Los factores individuales, si es un paciente obeso, si es un paciente que va a estar en la cama, si es un paciente que pasó por un COVID grave, obviamente estaría justificado hacerle por lo menos una profilaxis farmacológica.
y sobre todo educar al paciente para que reconozca precozmente los signos de enfermedad tromboembólica o embolia pulmonar. Este es un trabajo del grupo donde yo trabajo, que se publicó recientemente. Es un paciente que hizo un síndrome de Evans asociado con anticuerpos antifosfolipídicos. O sea, esta paciente, pero una mujer, tenía plaquetas bajas y por otro lado tenía todos los anticuerpos antifosfolipídicos probablemente despertados o gatillados por el COVID-19. Nos encontramos en una encrucijada porque era una paciente con COVID, factor de riesgo alto. Encima, encamada, otro factor de riesgo. Anticuerpos antifosfolipídicos que sabemos que son una de las causas de trombofilia adquirida, y encima sin plaquetas, con plaquetas bajas, tenía 2000 plaquetas cuando vino. No voy a entrar mucho en la historia, pero simplemente contarles esta paradoja. Esta es la médula de la paciente, tenía una médula que era normal, pero sin embargo no tenía plaquetas en sangre periférica. Tenía el test de CUM positivo, plaquetas apenas de 2000 y todos los marcadores de síndrome antifosfolipídico muy positivo. Tuvo una buena evolución. Se trataron primero en un centro que no era el centro donde yo trabajo, le hicieron corticoides, ya le mejoraron las plaquetas con eso y finalmente la paciente estuvo bien y recuperada del COVID. Su laboratorio, el COVID puede dar anemia, pero esta vino con una anemia más severa de lo que veíamos, por eso le pedimos un test de CUMS. 8,9 de hemoglobina nomás. Con el tratamiento con corticoides se fue acercando a valores normales durante su internación. Los glóbulos blancos, siempre valores normales. La linfopenia es una cosa, es un factor de altísimo riesgo de complicaciones. O sea, el paciente que tiene menos de 800 linfocitos probablemente tenga un mal pronóstico. Ella vino con 1600, pero fue bajando alrededor de 800 y luego antes del alta se fue otra vez normalizando. Las plaquetas eran bajísimas, eran 2000, pero ya con los corticoides fueron subiendo, ella fue de alta con plaquetas normales. El dímero D nunca tuvo valores superiores a 500, por lo tanto es un factor de riesgo alto cuando es más de 500, sobre todo cuando duplica o triplica, pero ella no tuvo ese problema por suerte. Y la ferritina, que es otro marcador de mal pronóstico, tampoco estuvo en valores muy altos. Pero lo que sí tenía era las plaquetas muy bajas. Entonces, ¿cuál es la duda que nosotros tuvimos acá? Porque sabíamos que teníamos que hacerle profilaxis, pero ¿cuándo iniciarle profilaxis? Y la literatura recomienda hacerle profilaxis con heparina a partir de que tenga por lo menos 25.000 plaquetas, cosa que a mí cuando leí por primera vez, pero esto leí en varios lugares, me pareció una locura, ¿verdad? Sin embargo, poniendo en la balanza es mayor el riesgo de trombosis. Si es por encima de 50.000, es lo ideal, pero a veces no podemos esperar a 50.000. De hecho, a esta paciente con 34.000 plaquetas ya le hicimos profilaxis con heparina de bajo peso molecular. Y anduvo muy bien, no hizo ninguna complicación trombótica, ni tampoco ninguna hemorragia. Bueno. Ya hablamos de que el umbral seguro para hacer profilaxis es por lo menos 25.000, ausencia de sangrado activo y que hay que controlar siempre la función renal de los pacientes. Bueno. Muy importante en los pacientes con COVID que le vamos a hacer anticoagulantes ver las interacciones farmacológicas. Como estos pacientes reciben corticoides, sobre todo corticoides y otros medicamentos antivirales de diferentes tipos, remdesivir, tocilizumab, lo que sea, entonces hay interacciones farmacológicas. Por lo tanto, el medicamento más seguro para estos pacientes, el grupo de medicamentos más seguros son las heparinas de bajo peso molecular. Y si tenemos alguna duda, consultar en esta es una página de la Universidad de Liverpool del Reino Unido donde fácilmente uno puede ver las interacciones de las drogas con el anticoagulante o con otros medicamentos que el paciente recibe. Esto es rapidísimo y muy fácil. Y las grandes sociedades internacionales, CHES de los Estados Unidos, la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis, a través de su revista, el Journal of Trombosis y Hemostasis, han sacado unas guías que son provisorias, porque ellos dicen claramente que tienen limitaciones metodológicas, pero van en el mismo sentido en el que va la Sociedad Americana de Hematología. Le hacen solamente dosis profiláctica, en resumen,
a los pacientes internados, a los pacientes que tienen alto riesgo de trombosis o sobre todo los pacientes que ya tienen trombosis y le hacen dosis terapéutica, y discuten si hay que hacer profilaxis en la casa o no. Si es un paciente con cirugía oncológico, no cirugía oncológica, sino un paciente oncológico, no hay ninguna duda que hay que hacer una extensión más larga del tratamiento. Bueno, disculpe, pues esto es muy largo, pero ya estamos en la recta final, así que les pido disculpas, llevamos mucho tiempo, sé que es mucho tiempo, pero voy a tratar de simplificar. La Sociedad Paraguaya de Hematología, esto les recomiendo, pues está disponible en internet, y yo participé en la redacción de estas guías junto con colegas de IPS y del Hospital de Clínicas, sobre todo los de IPS son los que más trabajaron, en honor a la verdad. Hicieron unas recomendaciones, ¿verdad? Que, bueno, en resumen, dicen que el COVID es un factor de riesgo de enfermedad tromboembólica y sobre todo las formas graves de COVID. ¿Y cuáles son las formas graves? Aquellos que tienen marcadores inflamatorios como PCR, dímero D, ferritina, linfocitos menos de 800, que ya les dije, interleuquina 6 alta o dímero D muy alto, son pacientes con factores de riesgo y deberían recibir profilaxis farmacológica. Sin olvidar de todos los otros factores de riesgo de los que ya les hablé en las primeras diapositivas, que el paciente no tiene solo COVID, tiene también su obesidad, tiene también su hipertensión, puede tener cáncer, puede tener antecedentes familiares, etc. ¿Cuáles son escenarios posibles? En pacientes sin factores de riesgo que no están internados y no tienen factores de riesgo de enfermedad tromboembólica, no se utiliza heparina. Cualquier paciente que se interna debería recibir por lo menos heparina como prevención. Y esto es un enfoque interesante porque lo hacemos ajustado al peso. En pacientes menores a 80 kilos le hacemos 40 miligramos de enoxaparina. En los pacientes entre 80 y 100 le hacemos 60, y en aquellos que tienen más de 100 kilos le hacemos 80 miligramos cada 24 horas. No olvidar nunca que la metabolización de las heparinas es renal, y si el paciente tiene un aclaramiento de creatinina muy bajo, menor a 30, le hacemos mínimo 20 independientemente del peso. ¿Qué hacemos con pacientes que tengan signos de alarma, pero que no tengan situaciones tan graves todavía como insuficiencia respiratoria, inestabilidad hemodinámica? O sea, pacientes que están graves, delicados, pero que no van a ir a terapia todavía, les hacemos una dosis intermedia, que sería 1 miligramo por kilo de peso de enoxaparina cada 24 horas. 1 miligramo por kilo de peso cada 24 horas. Y en aquellos pacientes que ya están en terapia con insuficiencia respiratoria, inestabilidad hemodinámica, trastornos del sensorio, le hacemos ya una dosis mayor, casi terapéutica, 1,5 miligramos por kilo de peso. Y en aquellos con alta sospecha lo mismo, y si ya confirmamos un tromboembolismo pulmonar o una trombosis venosa profunda, les hacemos las dosis terapéuticas. ¿Qué hacemos al alta? Mínimo le hacemos 14 días a todos los pacientes de profilaxis, también basados en el peso, excepto en caso de pacientes con cirugía oncológica, o retiro lo de cirugía, pacientes oncológicos a los cuales hay que hacerle mínimo 6 semanas. Y en aquellos pacientes que han tenido una trombosis o una embolia durante la internación, se les hace dosis terapéutica por lo menos 3 meses, a veces 6 meses. Bueno. En resumen, por ejemplo, paciente de 21 años que no tenga ningún antecedente de interés, que tenga un COVID sin signos de alarma y esté en la casa, no requiere profilaxis farmacológica, no requiere. No le hacemos ninguna profilaxis farmacológica, solo le decimos que no se quede quieto. Situación 2, paciente de 55 años que es hipertenso en tratamiento irregular, que está internado por una neumonía asociada a COVID-19 con parámetros estables y manejo en sala de internación, pero con un dímero D muy alto, aunque al dímero D no le damos importancia como para decidir anticoagular o no en este caso, pero nos indica que la situación es que las papas queman, como decimos. ¿Le hacemos algún tipo de profilaxis? Sí, le hacemos. ¿Con qué medicación? Con heparina de bajo peso molecular, sin duda. ¿A qué dosis? Dosis profiláctica ajustada al peso. Bueno, situación 3. Paciente de 58 años que es hipertenso y diabético con una obesidad mórbida, que está internado ya en cuidados intensivos con asistencia respiratoria mecánica, son las situaciones más graves, con muchas alteraciones laboratoriales, entre ellas un dímero D extraordinariamente alto, con PCR muy elevada. Entonces la situación sería un paciente
es la profilaxis antitrombótica en un paciente grave internado en UCI con COVID-19. Entonces, lo que hay que hacer es evaluar el riesgo individual, el riesgo de trombosis versus el riesgo hemorrágico. Probablemente le hagamos dosis intermedias, 1 miligramo kilopesa cada 24 horas. Si es un paciente muy obeso, le podemos aumentar un 50% la dosis. Y también podemos valorar combinar las medidas compresivas, la profilaxis mecánica, con la farmacológica. Bueno, y vamos a hacer un resumen en 2 diapositivas para acabar. Bueno, la primera, que la infección por SARS-CoV-2 es un nuevo y desafiante escenario que tiene muchos matices y que todavía no está muy claro porque faltan estudios serios, prospectivos, controlados, aleatorizados. Pero sí parece claro que contribuye de manera importante al riesgo de enfermedad tromboembólica, que no es necesaria la profilaxis farmacológica en los pacientes ambulatorios que no tengan factores de riesgo. A mí me llaman a veces pacientes que no tienen factores de riesgo y ya se quieren hacer heparina. Algunos se hacen y algunos ya su médico les indicó. Bueno, ahí yo tampoco puedo decir nada, no voy a descalificar a un colega por un tema que todavía no está, y por ninguno, ¿verdad? En general, pero menos por un tema que todavía no está tan bien definido. Pero en lo que se recomienda con bastante unanimidad en el mundo científico serio es que no hay que hacerle ninguna profilaxis a ese tipo de pacientes. Como por otro lado se recomienda que cualquier paciente internado deba recibir al menos profilaxis farmacológica siempre que no tenga un sangrado activo o alto riesgo de sangrado. Que en los pacientes graves se puede valorar aumentar la dosis, aunque hay guías como la guía del CHE o de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia o la guía nueva que acaba de salir hace 48 horas de la Sociedad Americana de Hematología. No son, ellos dicen solamente profilaxis, no son partidarios de dosis intermedias, pero ponen una aclaración de que este es un tema que está en revisión y que puede cambiar totalmente en un periodo de tiempo corto incluso. Bueno, punto 6, que las dosis terapéuticas deben ser reservadas a pacientes con datos inequívocos de enfermedad tromboembólica venosa. Un paciente con una embolia o con una sospecha alta de embolia, con una trombosis, por supuesto que debe hacerse. Y la última diapositiva, el dímero D es un reactante de fase aguda. Ustedes saben cuál es el valor del dímero D. El dímero D tiene un valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que un dímero D menor a 500 descarta una enfermedad tromboembólica. Pero el dímero D alto podemos verlo en muchísimas circunstancias, en un embarazo, en insuficiencia cardíaca, en múltiples situaciones. Entonces, no debe ser el criterio que nos guíe de anticoagular o no al paciente. A dosis altas, profilaxis sí, por lo menos mínimamente tenemos que hacer. Bueno, punto 8. Las heparinas de bajo peso molecular son el fármaco de elección en la fase aguda del COVID-19 por varios motivos de lo que ya hemos hablado antes, que le dan ventaja sobre todos los demás medicamentos. Y el último punto, los anticoagulantes de acción directa, dabigatran, rivaroxaban, apixaban, son fármacos excelentes, con pocas interacciones farmacológicas, con una farmacocinética predecible, con un problema que no hay antídoto, que el que tiene antídoto es bastante costoso, un antídoto de $1000, pero no deberíamos usarlos de entrada en este tipo de pacientes porque tienen problemas e interacciones, pero sí pueden ser considerados en la fase crónica. Si un paciente hace una embolia pulmonar o una trombosis, le tratamos inicialmente con heparina, le estabilizamos, le descomplejizamos y cuando ya no recibe medicamentos que puedan interferir, le pasamos a un anticoagulante de acción directa que va a ser mucho más fácil para el paciente por ser de administración oral y tiene todas las ventajas. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Hablé un poquito más de 1 hora y 5 minutos, pero son temas muy, muy largos para una sola clase. Espero que no haberles aburrido demasiado y no sé si me quieren hacer alguna pregunta. Profesor, por supuesto, muchísimas gracias. Realmente agradezco esta charla que fue enriquecedora, creo que hablo por todos, por condensar con su exposición básicamente en esta breve hora un tema tan extenso y complejo, inclusive con las nuevas patologías ahora que ayudan a complejizar aún más. Durante su charla, doctor, usted mencionó que había un factor hormonal muy importante con las trombofilias y entró una pregunta por el chat que nos pregunta el papel de los anticonceptivos orales en la trombosis venosa profunda. Si puede
hablar al respecto, por favor? Bueno, está más que demostrado que los anticonceptivos orales, sobre todo los que tienen estrógenos, son factores altísimos de riesgo trombótico. Por lo tanto, si una paciente ha tenido una trombosis venosa profunda, de la causa que sea, los anticoagulantes orales deberían estar contraindicados de por vida en esa paciente. No deberíamos debería buscar otro método de control de la natalidad que no sean anticonceptivos orales, porque si no su riesgo trombótico es enorme. Y esto tiene especial peso, por ejemplo, en el factor 5 Leiden o en los pacientes con deficiencia de la proteína C. Una paciente con deficiencia de proteína C, que no es muy frecuente, pero hemos visto algunos casos, no deberían de ningún modo tomar anticonceptivos orales. De ningún modo, porque su riesgo es altísimo y va a ser fenómenos trombóticos y embólicos muy importantes. Gracias, profesor. Me gustaría dar la palabra a nuestros panelistas presentes. Si el profesor Celso Aldana puede estar presente. Y por supuesto, disculpen por mi cámara, tengo un problemita de configuración. Gracias, profesor Zarza, por tu presentación digna de tu currículum, que conocemos bastante bien, te conozco muy bien, dominás el tema, y fue bastante completa la presentación. Te quiero hacer dos preguntas muy prácticas para los residentes. Son las siguientes. En primer lugar, si tuviéramos que elegir entre una medida profiláctica mecánica como las medias compresivas versus la compresión neumática intermitente, ¿qué elegirías y por qué? En primer lugar. En segundo lugar, ¿qué te parece o qué opinas sobre el riesgo aumentado de la enfermedad trombolítica, ¿verdad? La trombosis venosa profunda en pacientes fumadores? Tanto en cuanto al tabaquismo activo como el pasivo. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor Aldana. Nos conocemos también hace muchos años, somos casi contemporáneos en la facultad y muchas gracias por sus conceptos. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, yo no sé si hay estudios que comparan si una es superior a la otra, pero lo que sí está claro que hay que hacer lo que se tenga disponible. A mí me parece, pero no quiero hablar sin ver bibliografía al respecto, que la compresión neumática intermitente me da más seguridad, ¿verdad? Me da más seguridad. No sé si está disponible en todos los sitios, pero mínimamente hay que hacer por lo menos las medidas de compresión graduada. En las guías no habla a favor de una o a favor de otra. Yo he leído muchas guías, la del Che sobre todo, que es muy completa y muy conocida, y no habla a favor de una o de otra. Dice que hay que hacer una u otra. No sé si hay estudios realmente que comparan si hay una que sea superior. A mí, por la lógica y por la fisiopatología, me da mayor seguridad, pero puedo estar muy equivocado, la compresión neumática intermitente. Me parece más que va más con la prevención, con la fisiopatología. Y en cuanto a la segunda pregunta, el tabaquismo sabemos cada vez más que es factor de riesgo de todo tipo de enfermedades, ¿verdad? Pero la asociación más clara del tabaquismo es la enfermedad tromboembólica, es la trombosis arterial, o sea, es más a nivel arterial que a nivel venoso, lo cual no quiere decir que obviamente que el tabaquismo esté bien, ¿verdad? Yo a un paciente que tiene trombosis también le recomiendo que cambie sus estilos de vida y que suspenda el tabaquismo. Pero no figura el tabaquismo, hasta donde yo tengo entendido, entre los factores de riesgo clásicos predisponentes a una trombosis venosa profunda, como sí figura la obesidad, como sí figura el encamamiento como sí figuran los viajes de más de 5 horas de duración en el medio que sea, avión o colectivo, o como también figura el cáncer o cualquier tipo de cirugía. No es un factor clásico de trombosis venosa, pero evidentemente seguro que también tiene un papel, pero no figura entre los factores clásicos. Claro, muy interesante, y sobre todo es algo que puede estimularnos a tratar de hacer un trabajo conjunto, ya que estamos en la institución de la Facultad de Ciencias Médicas, tratar de estimular tanto a la cátedra de neumología como de trabajar en conjunto, porque ¿por qué hago esta pregunta? Porque
cuando nosotros tuvimos una formación quirúrgica, y yo estoy hablando de Francia, uno de los factores que nos decían para tener en cuenta para prevenir esta enfermedad era el tabaquismo. En primer lugar, totalmente cierto lo que dijiste en cuanto a al claro mecanismo de complicación en cuanto a la enfermedad arterial. Sin embargo, hay publicaciones que hablan de medicina basada en la evidencia. Recuerdo una publicación del 2011 de cirugía uruguaya y que mencionaban artículos daneses, etcétera, que por ahí comparaban poblaciones de 4.000 pacientes que fumaban versus 4.500, etcétera, en donde finalmente no era clara la relación, pero que podían de repente, entre comillas, culparle al tabaquismo como factor predisponente, pero no digo nada, vos sos el que sabe en este tema y tal vez sería interesante hacer un trabajo conjunto y tratar de aportar desde el seno de la universidad nuestro granito de arena en ese sentido. Sí, me parece correcto. Yo tendría que hacer en primer lugar una revisión bibliográfica, pero lo que tengo claro que yo a ningún paciente le voy a recomendar que fume, o sea, y más todavía si tiene una trombosis. A mí se me presenta un paciente con trombosis venosa profunda, yo lo primero que le digo es que deje de fumar. Eso es una de las primeras cosas que le digo. Aparte de que tenga un estilo de vida saludable, voy tratando de corregir los riesgos, los factores que pueden ser corregidos, o sea, por lo menos lo oriento en ese sentido. Totalmente. Le paso la palabra al colega. Sí. Muchas gracias, profesor Aldana. Gracias. Profesor Zarza. Ahora me gustaría darle la palabra a la doctora Heidi Cáceres. Sí. Doctora, si tiene alguna pregunta, comentario. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Qué tal, profesor? Mucho gusto. Excelente la exposición. Y mi pregunta va más con respecto a las interacciones medicamentosas. De repente nosotros en nuestra especialidad indicamos también fármacos hemorreológicos. ¿Y qué concepto tienen ustedes en su interacción con los anticoagulantes? Porque hay muchos pacientes que reciben su anticoagulación, tienen su arteriopatía distal, a veces usan mucho la pentoxifilina, el cilostazol, y no tenemos bien claro. A nosotros nos dicen, sí, cuidado, aumenta el riesgo de sangrado, ¿verdad? Entonces no sabemos si bajar la dosis, enviarla a ustedes, ¿verdad? Tenemos esa dificultad. Sí. Y si ustedes hacen profilaxis, indican profilaxis medicamentosa a los pacientes varicosos, si ya de por sí es una indicación, ¿verdad? Recibimos también muchos de esos pacientes, generalmente la gente de ginecología es la que nos envía muchas pacientes, todas ellas desarrollan varices durante su embarazo y quieren hacerle cesárea y nos envían a nosotros si le van a hacer o no alguna profilaxis o anticoagulación. Realmente creo que deberían enviarle a ustedes, pero siempre vienen junto a nosotros. Creo que medio se equivocaron junto a quién le van a enviar, pero siempre tenemos esas preguntas. Nosotros les hacemos algunas recomendaciones, pero siempre le decimos, siempre es el clínico, el hematólogo el que te va a dar la indicación final, ¿verdad? Cómo ustedes manejan esas pacientes. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Heidi. Muy buenas preguntas ambas. Voy a comenzar por la primera, el tema de la pentoxifilina y las interacciones. Todos esos medicamentos tienen interacciones farmacológicas, pero lo que yo siempre le digo a los residentes, a los médicos con los que trabajo y sobre todo a los pacientes, es que ellos no tienen prohibido ningún medicamento estando anticoagulados. Lo que sí que tienen que avisarnos a nosotros, porque si ellos tienen indicación de recibir pentoxifilina o recibir un antibiótico, deben recibir, no se debe suspender. Lo que hay que hacer es bajarle la dosis del anticoagulante, controlarle más de cerca. Yo muchas veces cuando le van a dar un antibiótico, por ejemplo, que sé que le va a potenciar el efecto, le bajo un poquitito la dosis. Que si un paciente que está tomando medio acenocomarol todos los días, le hago 2 días, 2 días le hago un cuarto nomás. Le hago un control en el medio, le hago un control de tiempo de protrombina en el medio del tratamiento. Yo tengo el concepto de que no hay prácticamente ningún fármaco contraindicado con los anticoagulantes.
excepto, en esta diapositiva que estoy mostrando aquí, por ejemplo, el ketoconazol. Si da 150 veces más efecto, no parecería prudente darle dabigatran a un paciente que toma ketoconazol, por ejemplo, o la rifampicina, que es un antituberculoso, pero estos son casos extremos. Te das cuenta que las interacciones son pocas, pero en general, el concepto general es que no hay ningún medicamento contraindicado. Pero sí, la pentosidilina sí aumenta el riesgo. Entonces, a lo mejor depende del tiempo que reciba, a lo mejor hay que bajarle un poco la dosis, pero no lo de ustedes, sino la nuestra. O sea, somos nosotros los que tendríamos que bajarle la dosis. Ustedes tienen que hacer el tratamiento terapéutico que amerita recibir el paciente. Yo tengo miedo que un paciente me haga una sepsis por no querer tomar un antibiótico por el anticoagulante. No, en todo caso le suspendo el anticoagulante y le hago heparina los 5 o 7 días que va a recibir el antibiótico, o le bajo la dosis y le controlo de cerca. Yo creo que hay que trabajar en equipo aquí, pero no negarle al paciente un medicamento que el paciente tiene indicación terapéutica de recibir. Simplemente ajustar. El anticoagulante está para ser ajustado, sobre todo los cumarínicos. Y en cuanto a la segunda pregunta, una mujer con varices que va a estar que está por una complicación obstétrica o por tener un bebé y que va a estar, tiene la suma del embarazo, más las varices, más que está un poquito encamada, probablemente tenga poca movilidad, es una paciente de alto riesgo y amerita que reciba profilaxis con heparina de bajo peso molecular mientras esté internada. Sí o sí debe recibir, tanto por las varices como por el encamamiento, como por la situación del embarazo. Le haría de todas. No sé si contesto a tu pregunta. Sí. Muchísimas gracias, está todo aclarado. Sí, gracias a vos. Gracias, doctora. Veo que está presente el doctor Juan Manuel López, de quien tuvimos el fortunio de escuchar la charla hace una semana. Nos gustaría escuchar su opinión, doctor López, si es que le gustaría compartir. Buenas tardes. Buenas noches allá en Paraguay, aquí Buenas en Perú. Noches, doctor. Un poquito tarde. Doctor Zarza, excelente exposición, realmente. Muy buena su exposición, muy concisa. Así, tengo algunas preguntas para usted. Sí, ¿cómo no? La primera, yo soy cirujano cardiovascular y hago mucho escleroterapia con espuma, guiada por ecografía. Entonces, desde el punto de vista hematológico, no sé si usted conozca sobre la esclerosis química. Siempre he escuchado que hay algunos vasculares o hay algunos que hablan sobre la función de la elastina con la antitrombina 3, que eso sería una causa que haya trombosis cuando usted hace escleroterapia con espuma, con polidocanol, pero que para nosotros vasculares eso se hace una esclerosis química, es decir, simplemente el motivo del el fármaco lo que hace es una acción directa sobre el endotelio para producir que cierre. Eso sería una pregunta, porque hay muchos que tienen reparos sobre el tratamiento por ese fato de la antitrombina 3, de la elastina. Si usted conoce algo sobre eso, esa sería mi primera pregunta. No tengo experiencia en eso, doctor, porque yo no hago hematología clínica y no he trabajado nunca con un vascular en ese tema. Pero si realmente produce trastorno de la antitrombina 3, ustedes después le hacen una profilaxis farmacológica, le hacen heparina al paciente mientras está internado, supongo, ¿verdad? Mire, generalmente ese es un tratamiento ambulatorial. Ambulatorio. Ambulatorio. Entonces, como tratamiento ambulatorio, generalmente el paciente sale caminando. Entonces, nuestra única forma que uno hace es le coloca media elástica. ¿Y en su experiencia usted ve que se presentan con trombosis o no? En mi experiencia es maravillosa el tratamiento. El tratamiento es maravilloso. Maravilloso. Yo no conozco el tema, puedo investigar, pero sí. Si usted tiene una buena experiencia, por más que eso pase, el paciente se moviliza pronto y hay una medida mecánica que hace y encima usted no suele ver trombosis,
yo creo que esa experiencia es la que cuenta, ¿verdad? Pero no, concretamente la escleroterapia por espuma guiada por ecografía, yo no tengo experiencia de, al no ser mi especialidad, no sé, no le podría decir más datos que esto, pero... Eso sería un tema bonito para después debatir, porque sí, eso va a enriquecer más al mismo procedimiento. Porque a claro, veces los residentes tienen miedo, temor, porque como usted, así, hay algunas, por ejemplo, como no se conoce, cuando uno no conoce, lo primero que hace es negar, ¿no? sí. Entonces, porque sería interesante que tengamos un intercambio de experiencias para que se vea que ese procedimiento es muy seguro y muy eficaz. Sí, 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 Ahí sería, sí. la otra preguntita que yo quería decirle es, en su opinión, aunque ya creo que ya la sé, yo como vascular prefiero los inhibidores directos. Eso, si Sí. usted, y eso que yo tengo mucho paciente de baja rienda, yo por todas las alteraciones. ¿Warfarina o inhibidores directos? Está hablando como tratamiento de la trombosis, ¿ya? Como tratamiento de trombosis. Sí. Bueno, esa es una pregunta que no es tan sencilla de responder, pero depende de muchos factores. Depende, mire, por ejemplo, depende del factor económico, ¿verdad? Aquí en el Paraguay cuesta un mes de tratamiento cuesta 4 o 5 dólares con cumarínicos y más de 100 dólares el tratamiento con inhibidores directos. Es un tema que muy a tener en cuenta. Depende mucho la función renal del paciente. Si yo tengo un paciente con el riñón que está un poco deteriorado, prefiero hacerle, me va a ser más sencillo hacerle tratamiento con warfarina y no con anticoagulantes de acción directa. Después, tiene mucho que ver la distancia donde vive el paciente. Si el paciente vive, acá a veces yo tengo pacientes que viven a 300 kilómetros y no me va a ser fácil controlarle muy de cerca un tratamiento anticoagulante, entonces prefiero los anticoagulantes de acción directa. O personas que sé que no van a venir frecuentemente. Dar un cumarínico implica que yo le tengo que dar hoy, empezar el cumarínico, a los 3 días les controlo, a la semana, después a las 2 semanas, al mes. Es más, tiene más interferencia con alimentos. Los de acción directa no tienen ese problema. Los medicamentos, las interacciones farmacológicas son muy limitadas, muy pocas las de los de acción directa. Entonces, hay que poner, yo me pongo ante cada paciente y veo el caso, ¿verdad? No tengo una respuesta única a esa pregunta. Veo acá en cada situación concreta. Ambos medicamentos, los cumarínicos se usan desde el año 44, 45 del siglo pasado, o sea, tenemos muchísima experiencia, sabemos cómo revertir su efecto. Los anticoagulantes de acción directa son nuevos, serán de hace los últimos 15 años. No tienen antídoto, o sea, muchos tienen antídoto, pero no es tan fácilmente obtenible o disponible, no está generalmente tan disponible ese antídoto. Entonces, yo veo cada caso, no tengo una respuesta universal para todos los pacientes. Me gustan mucho los anticoagulantes de acción directa porque son bastante fáciles, pero también hay situaciones en las que están contraindicados. Por ejemplo, un paciente con una prótesis o todavía no hay aprobación para usar en pacientes con prótesis cardíacas, ¿verdad? En esos casos usamos cumarínicos. Tampoco hay los síndromes antifosfolipídicos, una trombosis en un paciente con síndrome antifosfolipídico. Hay estudios recientes que muestran que los pacientes que reciben algunos de estos de acción directa hacen más trombosis a pesar de estar con anticoagulantes, paradójicamente. Entonces, en esos casos, en el síndrome antifosfolipídico usamos cumarínicos, usamos acenocumarol o warfarina, no usamos acción directa. Pero yo tengo muy buena experiencia personal en pacientes con trombosis de muchos orígenes que no sean de síndrome antifosfolipídico y los pacientes andan muy bien con el de acción directa. O sea, yo uso ambos. En cada paciente pienso, pongo en una balanza las cosas a favor y en contra, hablo con el paciente aquí en el Paraguay, no sé de qué país es usted, doctor. De Perú. De Perú, sí. Aquí en el Paraguay el tema económico tiene muchísimo peso. A mí no me sirve de nada que el paciente tome unos días y luego abandone. Entonces, prefiero darle el cumarínico muchas veces porque sé que lo va a poder comprar. Claro, el cumarínico hay que tener un control más estricto, ¿no? Y tiene que tener un retorno. Sí. A ver, eso es lo difícil.
Eso es lo que a veces para el residente sería bueno que eso tenga en cuenta cuando va a prescribir. Sí, A eso también. Totalmente. Muchas Gracias, doctor. gracias, doctor López, Gracias. por su muy amable. contribución. Veo que contamos también con la presencia del doctor Silvio Taberna. Doctor Taberna, en el caso de que le gustaría compartir alguna opinión, experiencia. Sí, ante todo, me pareció muy interesante y nos abre la mente en esta pandemia, qué es lo que está sucediendo con el COVID. En la práctica diaria, creo que los que hacemos flebología estamos viendo una alta incidencia de trombosis en pacientes con COVID y sin COVID debido a los cambios de hábitos que ha dado esta pandemia. A tal punto de que en varias reuniones por Zoom estamos hablando que se multiplicó por 4 los casos de trombosis. Entonces yo quisiera hablar, doctor Zarza, Sí. acerca de qué opinión le merece el doctor Hugo Parch, que usted lo habrá escuchado hablar en el tratamiento ambulatorio de la trombosis venosa profunda, donde él, usted hablaba de los métodos mecánicos, Sí. y él preconiza la utilización de vendas de corta elongación asociado a la heparina de bajo peso molecular, con unos excelentes resultados. Por lo cual, ¿qué opinión tiene usted acerca del tratamiento ambulatorio de la trombosis venosa profunda? Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, mi opinión es que esta evidencia que usted está mencionando es clara y que se podría hacer en algunos casos, ¿verdad? Personalmente no me atrevería a hacerlo en un paciente con una trombosis proximal o que tenga una embolia pulmonar, obviamente, a esos pacientes los hospitalizo, pero si es una trombosis distal, el paciente estoy seguro que va a cumplir con la medicación y se puede hacer esa combinación que usted menciona, me parece muy razonable y sé que en muchos centros del mundo se hace. Ahora, trombosis proximales o embolias pulmonares tendría mis dudas porque son pacientes más complejos y le tengo más respeto a esas situaciones. Casualmente el doctor Hugo Parch, en el protocolo de estudio, cuando empieza a presentar su primer trabajo de 4.000 pacientes, habilita la utilización de este método hasta el trombo cuando llega hasta la ilíaca primitiva. Ahí pone el límite donde lo interna. No obstante, creo que nosotros en este momento tenemos un deber moral de superar determinadas limitaciones que nos da esta pandemia. Si bien nosotros tenemos que tener medidas de distanciamiento, al principio de la pandemia nos decíamos quédate en casa, pero ahora se ve que quedarse en casa puede generar problemas a tal punto de que en los lugares cerrados se evidencia mayor contagio, y en los lugares abiertos, teniendo la protección apropiada con barbijo y con distanciamiento social, con lugares ventilados, la gente tiende a hacer más actividad y tiende a utilizar lo que se denomina la hemorriología, o sea, la sangre se comporta como no newtoniana, y creo que eso es un concepto muy importante para que todos lo tengamos en cuenta. O sea, si nosotros a una persona la anclamos con un suero, ¿qué va a pasar con esa sangre? Esa sangre se va a espesar. Ahora, si nosotros conseguimos que esa persona camine, la endotelitis que se ve por el COVID, hay muchos trabajos que hablan al respecto, además de los microtrombos, se vería que se produce un lavado de esa endotelitis al generar marchas programadas diariamente, por lo cual yo, si me permite, doctor Zarza, yo creo que el tratamiento ambulatorio de la trombosis venosa profunda que preconiza el doctor Hugo Parch, ya aceptado en toda Europa y en gran parte de América, nos daría una posibilidad en esta pandemia con un método fácil y barato, que es la utilización de vendas de corta elongación
y pedirle que el paciente, aunque sea, camine dentro de la casa si vive solo, y si puede, salir a caminar haciendo actividades programadas con las debidas normas que los infectólogos nos piden. Tal vez hasta que se conozca un poco mejor el tema del COVID nos permitiría evitar la alta consulta que hay de trombosis que estamos teniendo en nuestros consultorios, por lo cual es una pregunta retórica que me gustaría su opinión. Me parece muy razonable lo que está planteando doctor Taberna. Hay evidencia científica y en esta situación parece muy razonable hacer lo que usted está diciendo. Estamos muchas veces desbordados por pacientes con trombosis en esta época y sería muy interesante. Me parece muy adecuado, muy correcto. Gracias. Sí, muy amable. Muchas gracias, doctor Taberna, por su aporte. Veo que también contamos con la presencia del doctor Jesús Amarilla, jefe también del Servicio de Cirugía Plástica. Doctor Jesús, si es que tiene algún comentario, alguna pregunta, si le gustaría compartir. Sí, en primer lugar, quiero felicitarte, doctor Zarza, porque a pesar de que tenemos partido por la Copa Libertadores, estoy firme aquí escuchándote. Bueno. Y me congratulo también porque te puedo asegurar que aprendí mucho, pero me falta mucho más todavía. Pero voy a ir directamente a lo que concierne la parte de cirugía plástica y hacerte una consulta. En los pacientes que operamos de abdominoplastia, en donde el manoseo del tejido graso es bastante lógico, desde hace mucho tiempo utilizamos los vendajes y los medios mecánicos. Y en los pacientes, a veces que tenemos dudas si le hacemos o no le hacemos la heparina de bajo peso molecular. En esos casos, una interrogante que suelo tener es, ¿y si no le hago y tengo algún inconveniente en un paciente que yo creo que no necesita? El problema médico legal, por un lado. Y también en qué momento, antes de la cirugía o durante la cirugía, en qué momento le hacemos la heparina de bajo peso molecular. Perfecto. Muchas gracias, doctora Amarilla. Muy amable, muy buena pregunta, ¿verdad? Lo de la cirugía son siempre situaciones de riesgo. Estas abdominoplastias donde usted habla que hay mucho manoseo del tejido graso, yo creo que también son situaciones todavía de más riesgo. Entonces, yo le haría tratamiento. Es muy importante evaluar el riesgo individual de cada paciente. O sea, no solamente la cirugía, sino ver también qué otros factores de riesgo pueda tener. Pero en todo caso, yo soy partidario de hacerle a los pacientes quirúrgicos en general profilaxis con heparina de bajo peso molecular y obviamente estimular la deambulación precoz. Yo tengo mucho miedo de la trombosis, he visto trombosis en cirugía general, en muchos casos he visto embolias pulmonares, no solamente en cirugías traumatológicas. Entonces yo sería partidario de hacerle tratamiento con heparina de bajo peso molecular siempre que el paciente no tenga contraindicaciones, porque eso también hay que, o sea, en estos casos no solamente hay que evaluar la indicación, sino también las contraindicaciones. Entonces, si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, habría que ver la posibilidad de... Pero si el paciente, su riesgo de sangrado es pequeño y va a estar mucho tiempo inmovilizado, yo soy partidario de hacerle heparina. ¿En qué momento, doctor Zarza? Le haría después de la cirugía. Por ejemplo, 12 horas después de la cirugía me parecería razonable comenzarle. Sí, no, y hacerle una dosis cada 24 horas, por lo menos unos días, sobre todo mientras esté inmovilizado. Correcto, doctor. Muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias, doctor Amarilla, profesor Zarza. Veo que está presente también el doctor José Miguel Esquivel. Doctor Esquivel, si es que puede abrir su micrófono, si tiene alguna pregunta, comentario. ¿Me gustaría comentar? Sí, antes que nada, felicitarle al doctor Zarza, perdón, de ponencia, profesor. Una preguntita nada más, profesor. No tocó mucho el tema, pero no quería dejar pasar la ocasión, aprovechando que su presencia.
respecto a su conducta en trombosis de venas superficiales, ¿sí? Si anticoagula o no. Bueno, gracias, doctor Esquivel, muy amable. Bueno, ese es un tema, ¿verdad? Es un tema que a veces es polémico. Yo me baso en lo que recomienda mi sociedad científica, que es la Sociedad Americana de Hematología, que tiene una serie de artículos científicos, se llaman el How I Treat, cómo yo trato. En ese tipo de artículos le hacen estas mismas preguntas, una pregunta muy similar a la que me está haciendo usted, doctor Esquivel, y el enfoque que ellos le dan, consideran que la enfermedad tromboembólica venosa es una sola, independientemente de si afecta las venas superficiales solamente o las profundas. Entonces tienen una visión más integrada, consideran como una sola enfermedad. Y bueno, eso hace que en muchos casos se estudie si el paciente tiene o no trombofilia, y en la práctica yo le hago tratamiento anticoagulante aunque tenga una trombosis venosa superficial. Incluso hay algunas, cuando está en el Callao la safena, bueno, que son situaciones de mucho más riesgo, ¿verdad? Pero también en general le hago por lo menos por un corto tiempo heparina de bajo peso molecular. Porque considero que... Y también le busco... Me viene a la cabeza un paciente, les puedo contar un caso concreto de un paciente que le vi en el año 2008-2009, era un muchacho joven que estaba todo el día sentado delante de la computadora, de los juegos electrónicos, todo el día, pero era medio obsesivo con ese tema, ¿verdad? Y me viene con una trombosis venosa superficial, ya no me acuerdo si era la safena, de qué safena era, pero era una trombosis venosa superficial. Entonces, le hice el estudio completo le hice un estudio, no sé si completo, pero por lo menos le pedí anticuerpos antifosfolipídicos y resultó ser que tenía los anticuerpos antifosfolipídicos muy altos. Y le repetía las 12 semanas como manda el protocolo de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia y persistían altos, por lo tanto concluí que se trataba de un paciente con un síndrome antifosfolipídico. Y le hice un tratamiento apropiado y le hice un tratamiento anticoagulante por un tiempo largo, no le hice un tratamiento corto. Y ese paciente después hizo una trombosis venosa profunda más adelante. O sea, son pacientes de altísimo riesgo, por lo tanto yo considero una misma enfermedad. A lo mejor es discutible la duración del tratamiento, a lo mejor se le hace un tratamiento más corto, pero hay que darle un enfoque como si fuera la misma enfermedad. ¿Y compresión elástica, doctor, en esos pacientes de trombosis venosa superficial? No sé si eso puede ayudar. Yo le hago tratamiento anticoagulante directamente. Gracias, profesor. Muchas gracias, doctor Esquivel, por su pregunta y su aporte. Gracias, profesor Zarza. Veo también que tenemos varios residentes de la sala 10 presentes en el webinar. Sí, la doctora Rosana Godoy, creo que está presente. Si es que tenés como residente algún comentario. Doctor Vera, ¿me escucha? Profesor. Quiero aclarar ese concepto de que preguntó el doctor Esquivel, y es una situación muy especial para nosotros en relación a, nosotros fuimos enseñados en la sala, en la trombosis venosa superficial, que debe realizarse la extirpación de la vena safena y la ligadura alta, y ese es un concepto erróneo y equivocado. Lastimosamente no hay ninguna guía de práctica que hable sobre ese tratamiento, ni ninguna persona que soporte ese tipo de tratamientos. El tratamiento actual es denominar la tromboflebitis, que le llamábamos nosotros trombosis venosa superficial, ese es el nombre actual, y el tratamiento es, como dijo el profesor Zarza, anticoagulación y compresión. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Eso nomás quería agregar. Muchas gracias, profesor Zarza, excelente su presentación. Gracias, totalmente de acuerdo, doctor Kanata, totalmente de acuerdo. Gracias también, profesor Kanata, por el comentario. Doctora Godoy, si hay algún residente que le gustaría hacer algún comentario. Doctor Juanjo, quiero hacer una pregunta. Sí, doctora Aray. Doctor Zarza, me encantó la clase, así como dijo hace rato el doctor, aprendimos muchísimo, pero así también nos falta muchísimo por aprender más. Quería hacer una consulta específica. Nosotros tenemos pacientes en la sala con cirugías oncológicas
a abdómenos pélvicas grandes, ¿verdad? Que le solemos poner de profilaxis la heparina de bajo peso, y algunas veces van de alta en la semana, en 2-3 días. Habló sobre la profilaxis en el postoperatorio. ¿Cuánto tiempo en el postoperatorio tiene que tener de profilaxis más allá de estas cirugías grandes, así como los protocolos ovarios, las HIPEX que van de alta en la semana y nosotros volvemos a verle en 2 semanas o 4 semanas? Gracias, doctora Rosana, ¿verdad? Garay, Catherine Rosana Garay. Garay. Sí, Rosana. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Yo, como les dije en una de las primeras diapositivas, la cirugía ortopédica y la cirugía oncológica, sobre todo esa cirugía oncológica que estás describiendo, cirugías abdominales grandes, son situaciones de altísimo riesgo. Por lo tanto, está recomendada la profilaxis extendida, o sea, tienen que recibir, no es 2 o 3 días nomás cuando están internados, sino hay que hacerle, yo le haría por lo menos 6 semanas. Le haría una profilaxis extendida porque diferentes estudios muestran que el riesgo es muy alto y un margen de seguridad sería de por lo menos 6 semanas, en mi opinión. Estamos hablando de profilaxis, un paciente que nunca hizo trombosis, ¿verdad? Para prevenir, para que no haga trombosis. Sí, muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctora Garay. Muchas gracias, profesor, por su respuesta. Si no hay ningún comentario más de algún presente, bueno, me gustaría extender el agradecimiento por condensar de esta manera esta charla tan enriquecedora del profesor Zarza, al jefe de cátedra del Servicio de Hematología del Hospital de Clínicas. Les quiero recordar que el próximo martes continuamos con el curso. Sería la última charla de nuestro curso, donde va a ser el manejo de pie diabético y sus complicaciones asociadas. Nuevamente, muchísimas gracias, profesor Zarza. Si le gustaría dar unas últimas palabras para el cierre del curso. Muchas gracias, doctor Vera. Muchas gracias al profesor Kanata y a todos los asistentes, a todos los colegas que me hicieron preguntas. Estoy muy de acuerdo con lo que ese comentario bastante unánime de que estos son temas que todavía debemos conocer mucho, debemos profundizar. No tenemos, sobre todo en lo que se refiere a COVID, no tenemos todas las respuestas. Estamos muy ansiosos esperando los trabajos que nos van a dar respuestas a situaciones concretas, pero esto es lo que tenemos a día de hoy. Tenemos que usar la evidencia disponible, hacer mínimamente una dosis profiláctica a cualquier paciente con COVID, al que tenga evidencia de trombosis anticoagulable plenamente con heparinas de bajo peso molecular, y estar atentos a la evidencia que va a ir saliendo. Conocemos mucho más a día de hoy que lo que era hace 4 o 5 meses, y ni qué decir lo que era a comienzo de año, que ni siquiera sabíamos que esto no se nos venía encima. Entonces, tenemos que estar muy atentos, buscar fuentes de información fidedignas y seguras, ¿verdad? No podemos dejarnos llevar por el pánico, por el temor, porque podemos cometer graves errores, podemos ponerle al paciente en un riesgo, porque el COVID no solamente tiene riesgo de trombosis, sino también riesgo de sangrado. Entonces, le podemos poner en un riesgo altísimo si exageramos con la anticoagulación. Entonces, ese sería el mensaje final: la prudencia, utilizar la ciencia, tratar de no dejarnos llevar por la ansiedad en esta situación. No es fácil lo que digo, pero es lo que debemos procurar hacer. Y les agradezco mucho por la oportunidad que me dieron, y bueno, estaremos en contacto en otro momento probablemente. Muchas gracias, profesor. Gracias a todos los participantes, panelistas. Nos vemos el próximo martes. Perfecto. Hasta luego, gracias. No puedo quitar.